equipo está conformado por Baltasar Maya, Gerardo Noé, García Martínez, Miran Manuel, Rosales Jaco, Metadía de Jesús y Márquez Rito, Armando Ignacio. PHP PDF. Introducción. HTML es el lenguaje de la web. Una página escrita en HTML es la misma cada vez que se llama. Podría tener JavaScript para personalizar su comportamiento en el navegador, pero lo que recibe del servidor nunca cambia. HTML es un lenguaje de marcado que controla la presentación. PHP es un lenguaje de programación que controla el contenido y que permite que cambie según sea necesario. PHP está diseñado específicamente para la web. Cuando un navegador llama a una página PHP, su código se ejecuta en el servidor y se entrega en HTML al navegador. Puede hacer cosas como buscar información en una base de datos o comprobar si el usuario está conectado. El código PHP nunca aparece en el navegador. Las interfaces son bastante comunes en la programación orientada a objetos. En PHP son algo así como una declaración de lo que se debe implementar en una clase. Tendrá la información de los métodos exclusivamente que se deben implementar. Las clases abstractas contienen atributos y métodos. Algunos pueden estar implementados y otros pueden ser abstractos. Los métodos abstractos son aquellos que no están implementados. Como tienen métodos sin implementar, no podemos crear una instancia de este tipo de clases. Entonces, ¿para qué valen? Los métodos abstractos los debemos implementar en las clases derivadas. Generar una interfaz gráfica simple de usar para las personas que trabajan en el bar. Ese es el objetivo, donde se podrá ocupar de manera rápida por medio de internet o por medio de una instalación en el celular que se haría de manera rápida creando un localhost en el mismo. La interfaz. ¿Cómo funcionan las interfaces del programa en dos sistemas? Ocupamos PHP para subir a un servidor la página web y que seas capaz de conectarse por medio de internet, ya sea por el celular o por la laptop. Aquí mostramos la interfaz del bar Diamante. Podremos observar todas las bebidas que contiene el bar, así como un apartado exclusivo para el gerente. ¿Qué son los usos gráficos? Los gráficos se utilizan para ilustrar y presentar un conjunto de datos relacionados entre sí, de manera que facilite su comprensión, comparación y análisis. Características. Las representaciones gráficas nos permiten conocer, analizar y comparar visual y rápidamente datos sobre la evolución de una o varias magnitudes a lo largo del mismo tiempo, en uno o en distintos lugares. Facilitan la comprensión de los hechos y las relaciones que existen entre ellos. Según las características y la cantidad de datos, conviene utilizar uno u otro gráfico. Tipos de gráficos. Pueden existir distintos tipos de gráficos, cada uno de los cuales nos ayudará en menor o mayor medida a visualizar la información que es estudiada. En esta oportunidad hablaremos de los gráficos lineales. Estos se utilizan generalmente para representar la evolución de una o más variables a lo largo del tiempo. Conclusión. Las interfaces son aquellas que sirven para dar de una manera rápida hablar con la base de datos por medio de la computadora, y estas interfaces sirven para que tanto los trabajadores como los clientes puedan entrar a ver los productos que posee el establecimiento y cómo funciona. Utilización de cada gráfico de Excel. Gráfico de columna. Este tipo de gráfico es útil para mostrar cambio de datos en un periodo de tiempo. Gráfico de líneas. Los gráficos de líneas se pueden mostrar datos continuos en el tiempo. Tendencias de datos a intervalos iguales. En un gráfico de línea, los datos de categoría se distribuyen uniformemente en el eje horizontal y todos los datos de valor se distribuyen uniformemente en el eje vertical. Gráficos circulares. Los gráficos circulares muestran el tamaño de los elementos de una serie de datos. Puntos de datos relacionados que se entrelazan en un gráfico. Cada serie de datos de un gráfico tiene una trama o color exclusivo y se representa en la leyenda del gráfico. Puede trazar una o más series de datos en un gráfico.
Gráfico de barras. Los gráficos de barras muestran comparaciones entre los elementos individuales. Piensa en utilizar un gráfico de barras cuando las etiquetas del eje son largas. Los valores que se muestran son duraciones. Gráfico de área. Los gráficos de área destacan la magnitud del cambio en el tiempo que se puede utilizar para llamar la atención hacia el valor total en una tendencia. Por ejemplo, se pueden trazar los datos que representan el beneficio en el tiempo en un gráfico de área para destacar el beneficio total. Gráfico de XY, dispersión. Los gráficos de dispersión muestran la relación entre los valores numéricos de varias series de datos o trazan dos grupos de números como una serie de coordenadas XY. Estos se utilizan cuando se desea cambiar la escala del eje horizontal, se desea convertir dicho eje a una escala logarítmica o los espacios entre los valores del eje horizontal no son uniformes. Gráfico de cotizaciones. Como su nombre implica, un gráfico de cotizaciones se utiliza con mayor frecuencia para mostrar la fluctuación de los precios de las acciones. Sin embargo, este gráfico también se puede utilizar para datos científicos. Por ejemplo, se puede utilizar un gráfico de cotización para indicar la fluctuación de las temperaturas diarias o anuales. Debe organizarse los datos en orden correcto para crear los gráficos de cotización. Gráfico de superficies. Un gráfico de superficie es útil cuando busca la combinación óptima entre dos conjuntos de datos, como un mapa topográfico. Los colores y las tramas indican las áreas que están en el mismo rango de valores. Se puede utilizar un gráfico de superficie cuando ambas categorías de datos sean valores numéricos. Gráfico de anillos. Al igual que un gráfico circular, un gráfico de anillos muestra la relación de las partes con un todo, pero puede contener más de una serie de datos. Cada serie de datos de un gráfico tiene una trama o color exclusivo y se representa en la leyenda del gráfico. Gráfico de burbujas. En un gráfico de burbujas se pueden trazar los datos que se organizan en columnas en una hoja de cálculo, de manera que los valores X se muestran en la primera columna y los valores Y correspondientes del tamaño de la burbuja muestran a los adyacentes. Gráficos de radiales. Los gráficos de radiales comparan los valores agregados de un número de serie de datos. PHP y PDF. ¿Cómo descargar un PDF en PHP? Este es el código que se utiliza para generar un archivo PHP. A continuación les muestro el código aquí en pantalla. Y sería todo. Gracias por su atención.